En este segundo vídeo vamos a tratar sobre las variables y los tipos de datos. Vamos a empezar a trabajar con Python. Así que os recomiendo que creéis un archivo que podéis llamar unidad1.py y lo guardáis pues, en una ruta donde queráis. Aquí en Visual Studio podéis abrir vuestra carpeta, un workspace, y pues tendréis los archivos que estéis trabajando más a mano. ¿Qué es una variable? Pues una variable no es más que un espacio de almacenamiento de datos que se puede modificar en la memoria del ordenador. Para definir una variable en Python, pues esto se hace de una forma muy sencilla. Se escribe un nombre, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros un número, será el número de la variable, y con el signo igual se iguala al valor que le queremos dar. Por ejemplo, en este caso puede ser 5. La forma correcta de definir las variables es con nombres en minúsculas y separados por guiones bajos. Existe una serie de normas para usar con Python, os pondré el link en el vídeo, ya que es siempre buena práctica pues seguir las normas, ¿no? Para que el código sea más legible por cualquier otra persona. Para las constantes, pues la variable se suele utilizar es una letra mayúscula, pero bueno, con que sepáis que lo importante es nunca dejar una variable con espacios, porque esto sería incorrecto. Por ejemplo, como aquí veis, esto sería, estamos diciendo que mi variable es igual a d, pero es falso, aquí nos da error, tendríamos que ponerlo junto. O tampoco empezar una variable con, por ejemplo, con signos extraños o que contenga signos extraños. Por ejemplo, esto sería una variable. Tampoco con que empiece por números, ¿vale? Siempre palabras. Y palabras que os vayan a recordar a lo que se guarda en esa variable. Eso es algo importante. Luego, una variable, una constante, pues puede tener diferentes tipos de valores. Podemos guardar pues un número. También podemos guardar una palabra, por ejemplo, si tenemos la variable y palabra, entre comillas, dobles o simples, pues pondríamos la palabra. Los números pueden ser enteros, como en este caso. Por ejemplo, otra variable vamos a hacer aquí, c, va a ser con un número doble o float, por ejemplo, 1,2. Y también puede ser booleanos, que es true o false. Por ejemplo, verdadero, nuestra variable que se llama verdadero almacena true. Esta es una palabra especial de Python, por eso aquí nos lo marca en otro color. O, por ejemplo, falso es igual a false. Como veis, otro completa tiene que ser con mayúscula, ¿vale? Para que sea false. Palabra reservada de Python. Como veis, pues esto es la forma de guardar unas variables y con ellas ya podríamos trabajar. Estas son las formas más sencillas de variables. Ya pues, con ellas podríamos trabajar. Como vimos en el ejemplo, por ejemplo, si ponemos mi número, como veis, nos lo autocompleta, más c es igual a suma. Estamos haciendo una suma y hacemos un print de suma, es decir, imprimimos. Print es una función que nos va a ser muy útil, nos va a permitir imprimir, ver por pantalla. Pues, bueno, aquí veríamos que la suma es 6,2. Existen otras variables, estas serían las más sencillas, y otros tipos de datos. Por ejemplo, estos son los tipos de datos enteros. String, booleano, sería el tipo de dato, y variables. Unas variables que son variables, pero son más, podemos decirlo, complejas, diferentes, son las tuplas, las listas y los diccionarios, ¿vale? Vamos a ver de momento las tuplas. ¿Qué es una tupla? Pues bueno, una tupla es una variable que permite almacenar varios datos inmutables dentro de ellas. Una tupla se define en Python igual que una variable. Decimos el nombre, por ejemplo, mi tupla, igual a, abrimos paréntesis, y lo que hay adentro serán los valores de la tupla. Siempre tenemos que abrir paréntesis. Esto significa que esta variable, mi tupla, está conteniendo una tupla. Y una tupla pues puede estar compuesta por strings,
enteros, números decimales, y siempre separados cada valor por comas. Eso es importante. Para acceder a los datos dentro de una tupla hay diferentes formas. Una de ellas es mediante el índice. Por ejemplo, si ponemos print de tupla, corchetes para indicar el índice, estaremos accediendo al índice 0, que es este. En las tuplas y en las listas los valores empiezan por 0. Sería 0, 1, 2 y 3. Es importante cuando trabajéis con arrays o listas. Lo veremos más adelante más detenidamente, pero se trata muy a fondo en mi curso completo. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, aquí si hacemos un print, volveré a sacar 6,2, pero como veis, aquí saca hola, corresponde a la posición 0. Si quisiéramos sacar la última posición, pues podríamos poner 0, 1, 2 y 3. Podemos poner 3. Nos devolvería la última posición, Pedro. O también es posible acceder desde atrás con números negativos. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. También devuelve, como veis aquí, Pedro. También podemos acceder a diferentes valores a la vez. Esto se puede hacer tanto en tuplas como en listas. Por ejemplo, si escribimos 1, 2.3, es una forma de acceso, se llama slice, que nos permite acceder a los valores comprendidos entre la posición 1 y la 3. Como veis, devuelve 5 y 8,3. Pero la última posición no la devuelve. La primera sí, 0, 1, 2 y 3. La última no. También podemos acceder desde la última hasta el final, de esta forma. O desde la inicial hasta la posición determinada, por ejemplo, la posición 2, en el cual nos devolvería todos los valores hasta el 2 antes, es decir, el 2, que sería la posición 2, el inicio 2 no nos lo devuelve, nos devuelve el 0 y el 1. Otro tipo de dato, similar a las tuplas, pero que nos permite modificar los datos y se emplea mucho más, ya que es mucho más eficaz y sobre todo importante en GIS, son las arrays o listas. ¿Cómo se crea un array o lista? Pues con corchetes. E igualmente dentro podemos poner exactamente lo mismo. Strings, que son cadenas de texto, números enteros, dobles, etcétera, etcétera. La forma de acceder es exactamente igual. Se usarán mucho, lo veréis en los bucles for, ¿vale? Vamos a ver más adelante. ¿Cómo se accede? Pues si queremos obtener, por ejemplo, 8,3, pues pondríamos lista, corchetes y su índice, que es el 2. Recordar, 0, 1 y 2. Las listas se pueden hacer de múltiples dimensiones. Si pusiéramos aquí, por ejemplo, coma 2, 3, esto sería una lista con 2 dimensiones. No voy a explicarlo aquí, pero tengo un curso que hablo más sobre Python, porque si no se nos haría muy extenso. Entonces, bueno, si quisiéramos acceder a esta forma, si ponemos aquí print, como veis ahora voy a ponerlo sin paréntesis, aquí tenemos 8,3, es el último, porque estamos obteniendo el valor por el índice 2. Igual que vimos antes, de formas de acceso con las tuplas, se pueden hacer con las listas. ¿Qué aportan nuevo las listas que no tienen las tuplas? Pues que al ser mutables podemos cambiar, sustituir valores. Por ejemplo, si decimos que lista, en vez de ser en el índice 2, en vez de ser 8,3, queremos que sea 5, pues haríamos lista, corchetes, índice, y lo igualaríamos. Vamos a poner que sea 10. Si volvemos a imprimirlo, vais a ver ahora mismo cómo saldrán dos números. Primero, 8,3, que corresponde a este print. Vosotros podéis parar el vídeo cuando queráis, si no lo comprendéis, incluso escribirlo, todo esto, escribirlo y depurarlo, ¿vale? Y después 10. ¿Por qué? Porque lo hemos cambiado. Lista 2 es 10. Si ahora imprimimos toda la lista, ¿qué creéis que pasaría? Vamos a verlo.
Como veis se ha cambiado, ya el valor es 10, no es 8,3, porque es mutable, hemos mutado. También existen una serie de métodos agregados, como puede ser append, que nos permite añadir nuevos elementos al final de la lista. Por ejemplo, si hacemos nuestra variable lista, como veis, nos aparecen aquí los métodos ya, con autocompletar, append, y añadimos nombre. Si imprimimos de nuevo lista, veréis que al final, detrás de este 2,3, de esta otra, estos corchetes 2 y 3, nos aparece un nuevo valor que hemos añadido. También podemos usar extend, que nos permitirá añadir varios elementos al final de la lista. Imaginar, vamos a extender esta lista con esta otra, de nuevo, ¿vale? Entonces ahora tenemos detrás de nombre, si imprimimos, vamos a poner aquí otra vez print lista, voy concatenándolo para que lo veáis. Como veis, nos ha añadido estos valores, es decir, nos coge los valores de una lista, pasamos una lista y nos añade estos valores. Os voy a poner también un enlace a la documentación por si queréis, de Python, esto en concreto por si queréis verlo más a fondo. Y luego, pues otra más es insert. Hay muchos, ¿vale? Muchos métodos, que lo que nos permite, pues indicándole la posición determinada, donde vamos a insertar ese elemento. Por ejemplo, si decimos que lista.insert, lista.insert, y decimos que en la posición 0 nos introduzca la palabra gato. Pues como veis, gato pasa a posición 0 y el resto se mueven en una posición, no se sustituye, se inserta en esa posición y el resto se mueve. También hay varias en las arrays, pues podemos eliminar, pues para ello tendríamos pop, que eliminaría el último elemento de la lista. Aquí voy a poner, por ejemplo, lista, pues nos eliminaría el último elemento, es decir, el 3. Si imprimimos esto, como veis, ya el 3 no está. Si le damos un valor, por ejemplo, pop 1, nos eliminaría el valor en esa posición. Como veis, hola, que está aquí en la posición 1, ya no está en la posición 1, ha sido eliminado. Luego también otra opción es, pues podemos ordenar con sort, podemos métodos de búsqueda como con, index. Esto, bueno, para que no se haga más largo el vídeo, os pondré los enlaces, podréis verlos, os los comento. Y bueno, si queréis, pues en el curso completo lo tenéis. Así que aquí hemos visto variables y tipos de datos. Como veis, variables es todo esto, es una variable, lista es una variable, mi número, mi palabra, y los tipos de datos pues son lo que guardamos en las variables. Un 5, un entero, un hola, cadena de texto o string, booleanos, true, false, decimales, tuplas o listas. Y luego más adelante veremos diccionarios, que voy a dedicar un vídeo específico porque es bastante más denso y también importante. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.